Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el doctor Antonio Cafiero, senador nacional, mandato cumplido. La doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional electa por el Acuerdo Cívico y Social, Provincia de Buenos Aires. La señora Irma Roy, actriz, diputada nacional, mandato cumplido. El doctor Ricardo Moner Sanz, abogado, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción. El doctor Juan Carlos Peugeot, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Eva Perón de San Martín. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Bienvenido, doctor Cafiero. Hace mucho que no nos visitaba, bueno, ustedes, ¿a qué se debía? debía? Que dispone estas cosas, no si por mí fuera vendría todos los días a Bueno, muchas gracias. El doctor Peugeot estuvo conmigo ya 2 o 3 veces. Sí, varias veces con Víctor, sí, que aprovecho para mandar un saludo a la familia, yo también, a Rocío y a Rosita. A Rocío y a Rosita. Un beso. Sí, con Víctor, varias veces. Y el doctor Moner Sanz también hacía un tiempo que no. ¿Cómo está el Moner Sanz? Está dando. Ay, sí. Margarita no, estuvo hace poco. Felicitaciones, Margarita, muy bien, ¿eh? Las elecciones, muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Mirta. Qué trabajadora, que es incansable, ¿eh? Muy bien, nos vamos a poner un poquito si no están en desacuerdo, ¿eh? Los que no quieren yo también pueden, uso en casa. ¿sí? Sí. Pueden no ponerse, ¿eh? O cualquier cosa. ¿Usted quiere ponerse, doctor, también? Sí. Gracias. No. Esto es alcohol con gel, ¿eh? Sí. Es rico, además. Es rico. Y se evapora inmediatamente. Ahí está, muy bien. Yo ya estoy tan acostumbrado. ¿Cómo van los diálogos? Se han hecho famosos ya el diálogo con el gobierno. ¿Son útiles o no? ¿Han servido de algo hasta el momento? Eso depende del resultado. Claro. El diálogo por sí solo no resuelve los problemas de la gente y el diálogo tiene que estar destinado, por supuesto, orientado a resolver los problemas, a que la gente pueda vivir mejor. Yo he participado en una de las reuniones que ha sido la convocada por el ministro del Interior, Randazzo, por el ministro Randazzo, que tiene por objeto el tratamiento de los temas vinculados con la reforma política, una convocatoria dirigida a los partidos políticos, y en ese sentido la importancia es ver cómo se relegitima la política, porque el resto de las discusiones después en una sociedad que no cree en sus propios representantes terminan siendo una discusión realmente abstracta también si nosotros no logramos que la política vuelva a ser el instrumento que la gente siente que está para defenderla y no para agredirla, ¿no? Y que el Parlamento actúe. ¿Van a abrir? ¿Van a ir? Sí, pero a veces también es importante que exista un acuerdo de partidos y de los actores de la política, porque también tenemos cantidades de leyes que no las cumplen ni los mismos que las dictan. Entonces yo digo, ¿para qué seguir pensando que todo es más cantidad de leyes si la verdad a veces las mayorías circunstanciales arrasan con las leyes? El ejemplo más cercano fue este año. El Congreso sancionó hace unos años atrás por unanimidad una ley destinada a impedir la discrecionalidad de los gobiernos en la fijación de la fecha de las elecciones, el 4º domingo de octubre para todas las elecciones nacionales. Claro, entonces la mayoría circunstancial cambia cuando la ley no le conviene, o las leyes que ponen límites a los gastos de campaña, a los tiempos de campaña, y no las respetan ni siquiera los propios legisladores que la dictan. Acá parece que los sectores poderosos no tienen que estar circunscriptos al cumplimiento de las leyes. Eso es gravísimo. Entonces es importante
importante, un gran acuerdo político en la Argentina. Yo creo que hay que recuperar y represtigiar la política, pero eso se hace desde un acuerdo, no simplemente ni el diálogo solo, ni las leyes por sí solas, como el resto de las cosas. La Argentina necesita definir las cuestiones de Estado, las que trascienden a los gobiernos, ¿no? Y alrededor de esas cuestiones de Estado definir políticas de Estado, que son las políticas consensuadas y que se sostienen en los tiempos, gane quien gane la elección, ¿no? Eso es lo que le da a la gente certezas y posibilidad de planificar su propia vida. Esa es la democracia, la verdadera democracia. Esa es la democracia. Claro. Y bueno, después vamos a hablar sobre Lilita, que Lilita, ¿dónde está Lilita? ¿Se fue de vacaciones? Sí, está con su familia con sus hijos, de vacaciones, ¿no? sí. Está bien, se lo merece también, ha Sí, trabajado por fuerte. supuesto. ¿Usted no se fue de vacaciones? No, estuve un fin de semana de vacaciones. Tiene muy varones poquito. usted, ¿no? Sí. ¿Dos o tres? Dos. Tres tres varones. tengo, Ajá. pero ya fue mi primera experiencia de ir de vacaciones con mi hijo mayor y su novia. Mi primera experiencia casi de suegra. ¿Y le gustó? Sí, me gustó. Además, a mí me gusta mucho. ¿Pero dormían juntos los chicos? Yo pregunto eso. Hoy día sí, es muy normal, es muy natural. Doctor Cafiero? Bueno, a mí no me hable porque... ¿Usted cuántos son con sus nietos, ya no con sus Yo hijos? tengo los Mis domingos nietos. un promedio de 60 nietos, bisnietos. No lo tomes mal, Margarita, pero es tan común no. eso. ¿Qué edad tiene su hijo? 19. Ah, bueno, Tengo bueno, ya 19, grandecito, 17 claro. y 16. Ese era el mayor, claro. Es tan común eso. Lo ya. apasionante es conversar con los hijos adolescentes, ¿no? Sí. Y ya jóvenes. Es una experiencia. Yo fui muy madraza de los nenes chiquitos, llevarlos, traerlos. Sí. Siempre me gustó mucho armarles juegos y sus amigos. Pero hoy esta experiencia del diálogo casi con un adulto, ¿no? Cuando uno empieza a ver que sus hijos son adultos, Y que se puede razonan, conversar de claro. igual a igual. Es una experiencia maravillosa. Muy bien, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Hernán. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, qué tenemos. De entrada, fogliatella con rúcula y prosciutto di Parma. Qué rico. De principal, bifes de lomo, acompañado con una tortilla de papa y ensalada verde. Y de postre, húmedo de chocolate y americano. Pero riquísimo todo. Muchas gracias, Que lo Hernán. disfruten. Bueno, el menú fue preparado especialmente, pueden empezar, para estos almuerzos, por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guión Bianchi, y el chef se llama Hernán. Doctora, ¿usted lo llaman el brujo? ¿Le dicen el brujo? De entrada nomás atacamos. Eso es In Memoriam de Víctor Sueiro. Sí. Es decir, que trabajó tanto conmigo y fue tan generoso conmigo a través de un par de chicos que fueron casi milagrosamente salvados en el hospital. Yo pertenezco al Hospital Eva Perón de San Martín. Sí, yo me acuerdo del caso de una chiquita ahogada que en estuvo una mucho pileta, tiempo ¿no? en una pileta, Sí. Ornella. Ornella, y un chiquito también. Sí, un chico. también. Y estas cosas hicieron que Víctor haga un par de programas conmigo de Misterios y Milagros. Y a partir de ahí, ese mote del brujo que me causó tanta gracia. Porque el tema tenía que ver con mi acercamiento a los padres a través de su léxico. Porque muchas veces el médico establece una distancia, y cuanto hay más tecnología, cada vez más distancia establece entre los padres y el médico, donde el médico se limita a ser un instrumento más, es decir, donde pide estudios y análisis, pero no dialoga, falta la palabra del médico. Dice que la droga más usada en medicina es la palabra del médico, y la menos cuantificada a veces, porque el médico cura, es decir, con la palabra, porque lleva tranquilidad, etcétera, etcétera. Y a veces ¿Pero hay que... sigue hablando el médico con sus pacientes? Bueno, esto es un principio que no, exactamente, pero que no debe sacarse en la relación médico-pediatra. Y Avicena, que fue un célebre pionero de la medicina, una vez haciendo un pase de sala en la antigua Persia, le comenta a uno de sus médicos que un camellero no le podía dar el alta porque tenía cálculos renales, estaba muy bien, pero no se negaba a comer y a beber. Avicena habla en el dialecto de los camelleros y le ordena que le traigan dátiles y leche de cabra, ya que los camelleros solamente toman dátiles y leche de cabra. El paciente se recuperó y al otro día se fue. Quiero decir que las barreras que a veces existen y la distancia que existe entre el médico y el paciente son muchas, y sortear esas distancias y ponerse al mismo nivel, es decir, del paciente, hace que el acto médico sea mucho más efectivo. Hay que partir de la base siempre que el enfermo, el paciente, siempre tiene miedo.
Por supuesto. inseguridades, temores, angustias, todo eso. Y imagínate, Mirta, cuando se anuncia pandemia, en el tema de gripe A, ya esa pandemia palabra es impresionante. Sí, que en definitiva, desde el punto de vista médico, es extensión del virus. Claro, una cosa es la endemia y otra la pandemia. Sí, claro. y la pandemia es la extensión del virus. Pero la pandemia acá se hizo trágica. Y bueno, fue una gran ola sin ningún tipo de dudas, donde, entre paréntesis, rescato a los héroes, los actos heroicos de los médicos del hospital, médicos, enfermeras, directores del hospital, el doctor Algranati, el doctor Tucci, es decir, el colegio de médicos. Es decir, que mi hospital orgullosamente se llama Eva Perón de San Martín. Fue aquello de los hospitales construidos por la Fundación Eva Perón que Antonio los recuerda y los conoce perfectamente. ¿Se y conoce llamó también Castex, los este hospital en algún momento? Sí, en algún momento se llamó Castex. Por eso se llamó Castex. Y ahora se llama, ya desde hace muchísimo tiempo, desde la gobernación del doctor Cafiero, Hospital Eva Perón. El nombre? Yo creo que recuperó el nombre, ¿no? Recuperó el nombre definitivo. ¿Originalmente se llamaba? Sí, sí. El hospital se llamaba Eva Perón. Después le pusieron Eva Castex. Perón. En la época del 55 en adelante se empezó a llamar Mariano Castex. Y luego vuelve a su con la nombre gobernación original. del doctor Cafiero en el año 87 vuelve a restituir su viejo nombre de Hospital Eva Perón. Está en el libro de los 50 años del hospital. Pero hay otro Eva Perón, en Lanús no hay En otro. Lanús hay otro Eva Perón, exactamente. En Lanús hay otro, ahí Exactamente. lo operaron Evita, ahí lo operan Evita. No, eso no sé, pero eso no sabía. Y ahí en el Hospital Eva Perón se libró una dura batalla, contra esta gripe A, porque justo nos cae en la plena época de invierno y con la época de bronquiolitis. Entonces, nosotros antes teníamos que el 70% de las bronquiolitis eran provocadas por virus sincicial respiratorio y un porcentaje muy bajo por influenza A. Este año, teníamos el 21.5% de influenza A y el resto de sincicial respiratorio. Y la mayoría de los pacientes internados, el 62% de los pacientes internados con patología respiratoria grave, que algunos requerían respirador. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero ¿usted no tiene la sensación como que la gente está con menos miedo ahora? Como que ha perdido un poco el pánico que se había apoderado de todos nosotros, porque realmente hemos llegado a tener pánico. Sí, sí. Con respecto, estamos hablando de la influenza. ¿Y no nota ahora que la cosa como que ha aflojado o aflojó la enfermedad? No, ¿Cómo es la cosa? A ver, se dieron 2 o 3 cosas que son para analizar y siempre se analiza el día después por ahí porque la medicina es una racionalidad imperfecta que uno va analizando epidemiológicamente posterior a los hechos. Es decir, en este caso tenemos un bajón, una curva descendente de casos de gripe, sin ningún tipo de duda, y de casos de pacientes. Pero acá se demuestra la importancia del aislamiento. Se dictamina el aislamiento, como se dictaminó en su momento en México, y decrece toda la patología, porque decrecieron los casos de bronquiolitis con respecto al año pasado, porque el gran grupo contagiante es el niño en la escuela. Claro. Cuando se suspenden las clases, dejan de haber otro tipo de patologías. Nosotros teníamos un ingreso de trauma infantil, de golpes, es decir, chicos por politrauma graves, medianos o leves, del 25% en esta época dejaron los traumas de estar, porque los chicos estuvieron en la casa. Ahora los chicos empezaron a volver a salir de la casa. El 3 de agosto, cuando vuelvan a la escuela, invítame de vuelta a ver qué pasó. Vamos a ver. ¿El médico tiene suficiente tiempo para hablar porque a mí me pareció un dato muy importante esto que usted dijo en alta voz respecto de la relación oral como método de curación, de ayuda a la curación? Absolutamente. ¿Y hay tiempo para eso? Bueno, es decir, si el médico se encuentra inmerso dentro de la vorágine que te exigen las obras sociales, el pedido de análisis y todo, yo lo que digo siempre es que se convierte en un aparato más, es decir, que es un tomógrafo, donde el diálogo no existe, manda 2 cosas, es decir, órdenes de resonancia magnética, imágenes, etcétera, 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 luego las lee y las transmite. Pero eso es la deshumanización de la medicina. Por eso digo que la droga más importante es el médico y a veces la menos usada en ese sentido, por culpa también del médico. Quería preguntar al doctor Peugeot si existe el ojo clínico del médico. Totalmente. Porque había un famoso pediatra,
el doctor Gian Antonio. Mi maestro. Un maestro. Instructor, Era su maestro, mi maestro, instructor. a nivel mundial, del hospital italiano, ¿no es sí, cierto? Bueno, el hospital italiano terminó su carrera. Yo lo conocí en el hospital Ricardo Gutiérrez. En el Gutiérrez. Es decir, lo mismo que mi otro maestro, que es el profesor Ángel Cedrato, es decir, que prologa mi libro y que realmente, es decir, fueron mis maestros, sí que tienen Porque yo oí decir, yo lo conocí de vista, pero no, bueno, hoy me han comentado que el doctor Gian Antonio, cuando le llevaban un bebé, un chiquito, lo ponía sobre una mesa y él se sentaba y estaba 1 hora observándolo. Sí, es así. Porque dice que los chicos te van marcando, te van diciendo qué es lo que les duele, qué falencia tienen, qué dolor tienen, así de simple. Es así de simple. Dice que y además hay que observar. Y después los tomaba en brazos y le observaba la palma de las manos. ¿Es verdad eso? El hecho de mirar las palmas de las manos, Gian Antonio era un gran observador. Sí. Yo, si le A mí agradezco me encantaba eso, algo, que pusiera al bebé y lo observara. Yo eso lo sigo haciendo hoy. ¿Lo sigue haciendo? Sí, absolutamente. Y muchos de los diagnósticos han venido por eso. Y mucho de lo que decía Víctor en el libro de Brujo era por eso, porque él hacía pases de sala conmigo y veía ese tipo de cosas que eran de la observación solamente. Después nos va a contar el caso de Ornella, que fue una bebita de 8 meses en la bañera, ¿no? Usted me lo contó. Y el caso de Lucía, 4 años, ¿no? Que recibió una descarga. Sí, de 360 voltios. Después nos lo cuentan. Pero cómo no, encantado. Y logró revivirla sin nada, ¿no? Sin ¿cómo se llama? Desfibrilador. Sin desfibrilador. Desfibrilador. Sí, pero provocándole un paro químico cardíaco y reactivándolo cardíacamente de vuelta. Lo dejamos comer, doctor Peugeot. Pero yo tengo la sensación, Mirta, que el doctor Cae, que vos conocés perfectamente, sí tiene un ojo clínico. ¿Sí? Porque vos llegás a lo de CAE, o viene a tu casa en momentos en que es difícil para una. Yo vine después de 3 días de 39 grados en Mar del Plata con un médico analfabeto que me tocó. ¡Ay, qué horror! De la obra social que pago, además. Me dijo, tienes 3. Y yo tenía 39 grados. Y yo seguí trabajando porque soy una caprichosa, que debía haberme tomado por mi cuenta un antibiótico, era elemental. Yo llegué un lunes, CAE no estaba, vino el martes a mi casa a 9 de la mañana. Me miró y me dijo, tenés una infección urinaria. No me digas. Media hora después estaba internada en Los Arcos, con suero porque estaba deshidratada y tenía la infección urinaria. Qué barbaridad. Y yo siempre digo, ¿cómo hace CAE? Porque sin análisis. Sin análisis, sin nada. Eso obviamente clínico, después en el Si sanatorio. los políticos tuviéramos Ese ojo clínico. Sería maravilloso. Pero ganarían genio. todas las elecciones. Pero, ¿y entonces el estrés qué? ¿No existía? No era estrés, nada. Era que tenía una infección. Un mal diagnóstico. Por eso te digo. Bueno, la definición de la medicina es la ciencia y el arte de curar. Claro. La ciencia a uno la facultad se le entrega a todos. El arte Lo nace con uno, te lo da el de arriba. Claro, Dios lo toca. Doctor Bonner Sanz, vamos a hablar un momentito con usted. ¿Qué pasa con el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner? Usted presenta hoy algo, ¿no es cierto? Hoy fue la 4ª presentación. Esto ya lo presentó en la justicia, ¿no? Sí, que es una ampliación de la denuncia. Una ampliación. Esto arranca en febrero del año pasado, cuando me anoticio de que en los últimos 4 años ya había habido un fuerte incremento en el patrimonio del matrimonio, ¿no? Yo estaba en Panamá en ese momento y las cadenas internacionales se ocupaban de esto, y no de manera precisamente agradable, porque parecía mucho, ¿no? No tuve suerte en el sentido, creo que no tuvo suerte el país, no yo, porque el juez entendió que con el mero informe particular del contador del matrimonio, esto era suficiente para cerrar la causa. Ahí apeló Garrido, el que por entonces era fiscal de investigaciones administrativas, pues yo no podía apelar. Que lo desplazaron después. Que lo desplazaron. Porque estaba investigando. Exactamente. Investigás afuera. Y la Cámara dejó dicho esto, Mirta, que el hecho de que el expediente quedara en una situación de archivo no significaba haber sobreseído en el delito. Y entonces cuando este año explota lo del 158% en un año, sí, inmediatamente hice una de 3 presentaciones, la última ha sido esta mañana, precisamente en el día de hoy, porque la cantidad de cosas extrañas que esas declaraciones juradas traen ameritan una investigación muy a fondo. Por ejemplo, ¿por qué el matrimonio presidencial
apuesta más a la reserva, a depósitos en dólares y no en pesos argentinos. ¿Acaso cree en el riesgo de la moneda argentina? 1. 2. ¿Por qué puede en un año haber obtenido el 12,5 de intereses en dólares cuando el Banco Central de la República Argentina nos informa que el promedio arriba de $1 millón ha sido de 2,3, es decir, 6 veces más de intereses? ¿Cómo es que consiguieron la privatización de tierras fiscales a 6, 7 pesos el metro cuadrado y después sacaron una ventaja de 6 millones y pico de pesos? Y la cantidad de elementos que hay allí que surgen de esa declaración patrimonial hace que esto tenga, me parece, una trascendencia lamentablemente internacional. A mí me llaman por teléfono de desde distintos lugares del mundo. Es decir, no solamente... ¿Y qué le dicen? Bueno, en realidad, es un escándalo. Esto es más o menos como cuando ¿Esto es una cuestión de papeles o se investiga realmente? Es lo que le estoy proponiendo a la justicia que investigue. Es decir, le estoy tomando... ¿Qué juez tiene la causa? Canicova Corral. Canicova Corral. Es lo que le estoy proponiendo. Ahora, a fuerza de explicar lo inexplicable, el momento más difícil para uno fue explicar telefónicamente, yo tengo una columna en radios españolas y francesas, el tema de los candidatos testimoniales. No entendían el candidato que no quería ser. Tampoco nosotros. Tampoco, no, pero una cosa es que en el barrio nos entendemos en nuestros desencuentros, pero en el exterior es bastante difícil. Uno se sonríe, pero es patético. Es patético, efectivamente, es patético, ¿no? Así que... ¿Podría tratarse de un lavado de dinero? Es muy sólida la pregunta, Yo creo que es temprano. Yo no quisiera... porque juega el principio de inocencia hasta que nadie es considerado culpable pasada la sentencia en la autoridad de cosas juzgadas, pero no entiendo algunos sobreprecios, no entiendo algunas sobreganancias en dólares, no entiendo algunos movimientos económicos. De un año a otro, ¿cómo se puede duplicar alquileres? Del 2007 al 2008. ¿Ustedes han podido pensar alguna vez lo difícil que hoy es vender una propiedad? En un año se puede vender 14 propiedades. Entonces, yo le digo... ¿Se llama Kirchner? Sí. Entonces yo... ¿Quién es que le compró la casa? Ahí está. Este es el dato. Todavía no lo tenemos. Pero lo que yo un precio altísimo, altísimo. Yo le estoy pidiendo al juzgado que no se conforme con hacer el requerimiento al que alude el delito de enriquecimiento ilícito, sino que tras la respuesta que esta vez venga, transpiren la camiseta y vean cuánto de realidad y cuánto de ficción tiene que haber. De ficción seguro. Ahora, usted hace una pregunta muy grave, muy trascendente, y lamentablemente es la pregunta que hace Europa y que hace Estados Unidos. ¿Si es lavado? Si es lavado o no es lavado. Nuestros diputados de la coalición cívica, Pérez, el diputado Pérez, Juan Carlos Morán, Fernando Sánchez, han presentado una denuncia penal judicial que incluye el delito de lavado de dinero. Justamente porque, como dice el doctor Moner Sanz, es imposible que las ventas que se han realizado por parte del matrimonio significan claramente precios sobrevaluados, muy sobrevaluados, y por lo tanto la única razón es que eso estén cubriendo ingresos de dineros en su patrimonio proveniente de otros orígenes, El otro dato a tener en cuenta es que la persona que ellos denuncian que le paga extraordinarias sumas de dinero por el alquiler de su hotel en Calafate, el Hotel Los Sauces, es el mismo empresario beneficiario de las adjudicaciones de muchas obras públicas que se han hecho en la Patagonia. Y la fiscal es la sobrina, ¿no? Y la fiscal Ese es el otro mercado. A mí me da la sensación de que hay un precio que se paga por un hotel que razonablemente no puede ser cierto, aún teniendo... No puede ser, claro. Aún teniendo hasta el 50%, 60% de las habitaciones ¿A la ciudadanía ocupadas. ¿Le interesa esto? ¿Le importa? Esta es la pregunta del millón. ¿Le importa o En no? los tiempos del menemismo. No estoy tan segura. En los tiempos del menemismo, la gente No estoy tan segura que les importe, muy bien no lo entienden. No lo entienden, es muy complejo. Sí. Nosotros porque estamos en la cosa y es complejo, aparece un lenguaje cotidiano.
Pero para la gente común no es, doctor, un lenguaje No, no cotidiano. es tan complejo Primero que decir no que tenían entienden una fortuna y que la han incrementado de una manera impresionante. La gente no entiende, además no entienden cómo compraron y por qué vendieron, y quién le compró lo que ellos vendieron. Es como muy complejo. 7 veces de incremento. 7 veces de incremento entre 2003 y Pero yo 2008. pregunto, ¿los jueces pueden investigar? Si quieren, sí. Deben investigar y pueden hacerlo. Y la Esa es una ciudadanía, buena respuesta. si quieren, la ciudadanía tendría otra comprensión de los hechos si viera una justicia que está actuando realmente para perseguir esto. Y el Consejo de la Magistratura. Claro. Que Bueno, actúe. ese es el otro gran Claro, tema. Ahora, acá claro. hay toda una definición, porque Néstor Kirchner muchas veces llama a discutir el modelo, Sí. ¿no? Y yo digo, los dos modelos que confrontan son el modelo que durante los años de gestión de Néstor Kirchner, las fortunas que más se incrementaron en la Argentina fue la de ellos mismos, donde al margen de la investigación de los delitos que pudieron haber en el incremento patrimonial, lo que hay claramente es que aún pensando en, digamos, en lo blanco que dicen las declaraciones juradas que ellos firman, ellos dicen haber incrementado su fortuna por depósitos a plazo fijo y por alquileres, o sea, dinero improductivo, que no genera ni un solo puesto de trabajo. Ese es el modelo económico del matrimonio Kirchner. La otra fortuna que se ha incrementado es la del empresario del juego, la de Cristóbal López. Ese es el modelo económico ¿Es social. el único que hay que empresario discutir. del juego? No, no es el único, Ah. claro. Pero digo, las No, fortunas pero tiene que... todo. Claro. Porque Tiene todos ¿quiénes los son casinos. nosotros? Esas son las los conoces, igual? fortunas que más Ella crecen, puede ¿no? decirlo porque tiene inmunidad parlamentaria. No, no tengo, yo no no- soy parlamentaria, ¿eh? Ah, pensé que estaba... Pero No, aquí el en 10 de el, diciembre en el asume. en el Ojo, hipódromo de está- Palermo. sí. Ahí hay varios en el hipódromo de Palermo. Está discutido, ¿eh? Si desde el Desde momento... que de- se electo. Desde el Y, momento pero de- no hemos jurado, no estamos todavía, no. ¿No yo- tiene inmunidad? No, no, ¿No? no, para mí. No se la claro. acuerdan, pero yo no no sé todavía. si vos sos electa. Sí. Tengo mis dudas frente a la ley. también, Si hermano. una vez Yo elegida, también. sos diputada. Porque Ojo, vos sos yo creo que hay diputada alguna electa. jurisprudencia sobre Bueno, particular. de todos modos creo Digo que- para que usted sí, se sí. lance todavía más duramente. La mejor palabra desconoce. en esto la tienen que dar los jueces, jueces, porque claro, eso es la lo que daría, justicia, la claro, justicia. otra comprensión a la gente sobre esta situación. ¿Y Pero usted qué digo- dice a todo esto, doctor Cafiero? Mire, Está tan Mirta, calladito. yo he decidido A ver, cuéntenos qué ha No. decidido. inmiscuirme... Muy mal hecho. Muy mal hecho. Un hombre como usted, un hombre como usted, tan porque inteligente. Escúcheme, A ver. yo me aboco a una tarea, voy a ser un poco, diría, poco modesto, Vanidoso. vanidoso, a una tarea superior. Me encanta. Sí, Sí, mire, sí, pero es verdad, porque es muy importante el rol que él ¿sabe? cumple. Sí. yo ya he destinado muchos años, mucho tiempo a la pelea barrial. Yo Sí. pretendo estar en otro espacio. Como he tenido la oportunidad de presidir, tengo una institución que agrupa a cerca de 60 partidos de América Latina. Y como observamos en algún momento que una institución similar, el ICAP se llama, funciona en Asia y agrupa 250 partidos. Un buen día, y con la colaboración aquí de la compañera, disculpe, le voy a dar- que yo estoy muy agradecida. ¿La puedo llamar compañera? Nosotros la Sí, queremos. se ruboriza No, porque, porque digo, la queremos en mucho, otro tiempo me Margarita. tiraría un plato, pero ahora no. Muy inteligente, muy valioso. Bueno, Muchas gracias. y eso no quiere decir que no sea compañero. Compañeras no son No, No, inteligentes. pero la está ¿qué pasa? Si yo soy elogiando. compañera, la Como está parlamentaria, elogiando. claro, le está haciendo un gran Claro. elogio, Bueno, Irma. Ya sé, si la amamos. Entonces, hace 2 años o más, decidimos que ha cambiado algunas circunstancias mundiales de una manera bastante profunda. Es decir, ha irrumpido en el escenario internacional el Asia. El Asia a quien imaginábamos en la miseria, en el subdesarrollo, en todas las cosas que aparecen reflejadas en la Son países literatura. poderosos hoy día, poderosísimos. ¿Cómo? ¿Y cómo? Poderosísimos. Ahora, hoy, Sí, es el factor más poderoso en las relaciones. China tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con su plata. Exactamente. Tanto Es dinero. verdad. Muy bien. Tanto, Muy bien. tanto. Sí. Perfecto.
Entonces, ¿qué se nos Que manda un ocurrió? poco a la Argentina, que ¿Qué vengan se nos acá. ocurrió? Que había llegado el momento en que los partidos políticos de Asia, es decir, había llegado el momento de la política. Porque las relaciones con el Asia, ¿a través de quiénes se hacían? De los estados, a través de las cancillerías y de los hombres de negocios. Pero no de esa instancia superior, que es la política, que es la relación política. Entonces dijimos, vamos a ver si podemos reunir en un solo espacio a los partidos políticos de Asia y a los partidos políticos de América Latina. Con respecto a China, el que vislumbró estos negocios fabulosos fue Macri padre, ¿eh? Bueno, Franco él lo ve Macri. desde el punto de vista Y tiene de los negocios, su yo no pareja. lo veo desde el punto de vista No, de pero los yo le negocios cuento para que el público personales. sepa también. Su pareja vive en China Sí, es verdad. y aprendió mandarín. Sí, que es Nuria dificilísimo. Quintiela, que es una mujer encantadora, inteligentísima, Sí. y maneja parte de los negocios de Macri Franco. 1960 fue mi primer viaje a China. ¿Usted no cree en las cancillerías por esto de que lo retan? No. En este momento las relaciones mundiales se traban o se desarrollan a través de las cancillerías por los estados. Fue una mala broma. ¿Cómo? Fue una mala broma Una porque a mala veces broma de él. los cancilleres a lo mejor le dan horas cambiadas a los Después del presidentes. reto de la presidenta a su canciller. Eso es lo que aludió el Que le había organizado mal la agenda. Una vez más llegó tarde. Una vez más. Nos distinguimos en, 6, ¿no? en el mundo por esto, Sí, ¿eh? sí. Llegando, qué vergüenza, la verdad. No se puede. Y retar al canciller en compañera público. Mirta, disculpe. ¿Qué dice usted? ¿Me llamo compañera? Sí, la llamo. Cuando estoy en una mesa tan amable, me Bueno, provoca diga usted. espontáneamente el compañero. Está bien, está bien. Bueno, entonces dijimos, bueno, muy bien. Como hay en Asia una organización que agrupa los partidos políticos asiáticos y nosotros agrupamos partidos políticos de América Latina y el Caribe, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en hacer una reunión conjunta? ¿Con qué objeto? El de revalorizar la política, porque todos, más allá del encuadre político, ideológico que tengamos, tenemos también la misma preocupación por revalorizar la Y política. con China, en los países de Asia, nos vamos a equiparar. Bueno, ahí está, señora. Es más que nada la Este es parte el gran económica. desafío. No es la política, es la parte económica. Que el día El que manden capitales no, acá, señora. que venga. Esa es una falsa versión de lo que deben Sí, es ser. como en China son comunistas, así que nos ¿Qué vamos a tiene que ver? identificar nosotros Pero- con ellos. Pero China y la India, por ejemplo, Tiene esclavos, acumulan China. saberes filosóficos, Tiene esclavos, culturales. tiene gente en las cárceles, horrible. China. Sí. Es una dictadura comunista terrible, poderosa, pero terrible. ¿Es así o no, Margarita? Bueno, Lo que pasa es que Apóyeme lo que estoy diciendo, Sí, pero porque tengo razón. El planteo de Antonio El trasciende eso. planteo de- Además, sí. Asia tampoco es solamente No, ya sé, China, bueno, yo pienso en China, sí, sí. Es Asia y Oceanía. Además, Oceanía, yo recuerdo sí, que sí. Australia y Nueva También Zelanda Australia, son dos sí. potencias realmente importantes que están dentro de la Confederación Así de es. Partidos Mire, el Políticos. pez grande se de come al Asia. chico, siempre nos van a devorar. ¿quién nos va a devorar? Y Sí los que grandes no. países, Bueno, Australia, a contra eso pesar hay que que luchar, Argentina hay se que equiparaba a luchar contra Australia. eso. Claro, Pero en pero algún es momento igual Argentina estaba geográficamente. casi a la par de Australia. Y hoy día, mire usted. Creando una conciencia común en los partidos, en las regiones del sur, como llamo yo. Es decir, Bueno, hablemos de acá, de la Argentina. ¿No quiere que hablemos de lo que está ¿por qué pasando en nuestro no país? me deja hablar de lo que me tiene absorto? Porque a mí me Yo gusta el hablar de mi jueves país, de lo que le recibo- pasa a la gente, Recibo de representantes cómo se puede 300 mejorar. partidos políticos del mundo. Bueno, pero ¿sabe que a ¿Cómo doña quiere que esté Rosa, a la tranquilo? señora que si salgo a la calle le pregunto no le interesa? Quiere saber el costo de vida, quiere saber La señora, la seguridad. destacadísima dirigente Sí. de la Unión Cívica Sí. Radical, viajó comisionada Pero yo no soy política, yo soy una viajó a Corea. conductora. Sí. Sí, Y entonces, sí. ¿qué Ustedes me miran quiere el decir horizonte. con esto? Ustedes miran el mundo asiático como un mundo que nunca nos va a hacer, nunca nos va. No, a mí me interesa lo que pasa en mi país y cómo solucionar Ah, todos bueno, los pero no problemas y puede los temas pensar tan su país delicados. si no sabe lo que pasa en el mundo. Sí, yo sé lo que Discúlpeme. pasa en el mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? Y bueno, que ¿Qué? pasan cosas, bueno, que no se vinculan los países, que no hay Exacto. diálogo. Exactamente, exactamente. Usted aprecia, seguramente, que hay distancias que a veces se fundan en la apreciación distinta de valores comunes.
¿Qué pretendemos nosotros? Pretendemos que los valores de la sabiduría milenaria de China, de India y de los países asiáticos se unan a los valores que sostenemos los latinoamericanos. A mí lo que me interesa no es la parte política. Cafiero, Me interesa que traigan dinero para abrir las fábricas. Si no le interesa la política. No, sí me interesa, pero no con estos países, doctor Cafiero, entiéndame. Yo no hago demagogia, yo no soy política, soy una conductora de televisión. A mí me interesa que traigan dinero para que se abran las fábricas, para que la gente viva mejor, para que tengamos todos un mejor estándar de vida, para que la Argentina resurja. El kirchnerismo ha abierto la distancia entre el sector muy rico y el sector muy pobre. En el planteamiento internacional muy interesante que usted nos cuenta, me pregunto cómo eso incidiría respecto de esta conducción política en función de mejorar la situación de la gente que está excluida de todos los servicios elementales, hasta de los hospitales magníficamente dirigidos, ¿no es cierto? Esto me parece... A mí me interesa que me hable de Moyano, si le van a recortar los... China es muy particular, Mirta. Vos sabés que China es comunista en Pekín. Sí. Pero en la costa que tienen hacia los mares, no son comunistas, hablan otro idioma, no hablan el mandarín, sino un chino moderno. Y además han hecho apertura de ingreso de capitales para la producción. Es lo que vos decís, defienden la producción, que es lo que acá no tiene tenemos. Un excedente de dinero tan grande, además es bueno que nos compren nuestros granos y eso sería fantástico. Es un nuevo factor siempre mundial. Que el gobierno los libere y se puedan vender las carnes, el trigo, la soja, el maíz y la leche. Nosotros lo que queremos es conocer mejor a los asiáticos, porque tenemos un gran mercado a disposición nuestra. Y bueno, que vengan acá y nos conozcan. Bueno, ya están viniendo. Van a venir el jueves y el viernes. A mí me contaron gente que tiene negocios con los chinos, me dijeron que son tan desconfiados, hasta que entran en confianza, digamos, hasta que te creen porque desconfían, son desconfiados, entonces, bueno, no hacen negocios si realmente no hay una base jurídica seria, que es lo que le falta a la Argentina, ¿no? Así debe ser, así debe ser. Pero hace poco en una nota de La Nación de Jeffrey Sachs, el economista, decía, muy interesante, que todos los países se hicieron grandes, primero invirtiendo en educación y salud. Como a mí me compete el tema de la salud, siempre lo saco, y educación obviamente. Que primero invirtieron en educación y salud y después se hicieron grandes. Es decir, eso, para un momento de estos, como de pandemia, epidemia y todo, ese tipo de recursos se notan mucho si están invertidos primero en educación y salud para después aspirar a la grandeza. Es decir, ese sería el desafío, ¿no? Es decir, para el futuro. Porque verdaderamente acá se ven algunos defectos que países que tienen sistemas unificados de salud le han podido hacer frente mucho más fácil a regímenes más federales como el nuestro en cuanto a salud, y la combinación de falta de educación y pobreza es un cóctel letal en una pandemia, sin ningún tipo de duda. Letal, sin duda. A mí me preocupa, doctor Cafiero, que la presidenta retoma los viajes al exterior tras las elecciones, con todo lo que está pasando en la Argentina. Hay que estar acá muy atento. Se va a tratar el presupuesto, ¿no es cierto?, en el Congreso. Sí, después de septiembre. Después de septiembre. Pero bueno, hoy hay muchos temas de urgencia, hay temas vinculados con la cuestión social que dependen. Esto que decíamos recién, un país para crecer tiene que producir, de esa manera se genera empleo, se reparte de una manera mejor los recursos, pero para poder producir hay que conseguir inversiones y hacer exportaciones, que es lo contrario a lo que hace este gobierno, que cierra las exportaciones y desalienta las inversiones. Y para que haya inversiones, lo primero que hace falta son reglas de juego claras. Necesitamos discutir la inserción de la Argentina en el contexto mundial, porque los recursos y las inversiones no vienen porque sí nomás, porque nosotros los llamemos. Vienen si el país es un país creíble, un país confiable, con reglas de juego, con adhesión al cumplimiento de las leyes. Lamentablemente aquí, donde se cambian las reglas de juego de un día para el otro, la Argentina hoy tiene un estado de aislamiento muy grande. Por eso el aporte que hace el doctor Cafiero es importante, porque no pudiendo discutir por una vía, lo que estamos intentando es que se discuta la inserción de la Argentina en el mundo a través también del mecanismo de la política, que es una forma de relegitimar. Discuten el presupuesto en septiembre, pero antes derogan los superpoderes.
Lo que pasa es que ahora vence ese derecho. Claro, son dos discusiones distintas. Distintas. Eso es el Claro, 24 Pero ese de derecho agosto. vence ahora en lo inmediato. Yo lo que pregunto es si tendrán el número necesario de votos, porque hasta el 10 de diciembre no cambia la Cámara. Así es. Por eso estaba preguntando. Entonces hay que tener cuidado. Ellos no tienen quórum propio tampoco, lo tienen con aliados. Entonces lo que hay que pensar es si los aliados van a seguir estando para nuevamente acreditarle dos derechos extraordinarios que no corresponderían. Fíjense, la presidenta que retoma los viajes, el 9 y 10 de agosto visitará Ecuador y estará presente en la ceremonia de asunción del reelecto presidente ecuatoriano Rafael Correa. Además participará de la cumbre de presidentes de la UNASUR, cuya presidencia pasará de Chile a Ecuador. En septiembre viajará a 2 ciudades de Estados Unidos. El 23 de ese mes estará en Pittsburgh para asistir a la cumbre del G20. Luego viajará a Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas. El 14 y 15 de octubre, todo esto lo saqué del diario, se concretará una visita de Estado a la India. La presidenta iba a la India. La presidenta estará primero en Bangalore y luego partirá a Bombay. Pegada a ese viaje, la diplomacia analiza una mini gira económica que incluirá otras 2 visitas importantes, Corea y China. Está apuntando, como usted dice. Sí, señor. Falta una confirmación oficial. La presidenta prepara para noviembre un viaje a Bruselas, sede administrativa de la Unión Europea. Para ese mes tiene además a consideración su participación en Portugal de la cumbre iberoamericana. Y ¿Qué le ve de malo a eso usted, Miguel? que la Argentina, la presidenta tiene que estar acá en la Argentina. Sí, sí, Tiene sí. que aislarse del mundo. Si No. se aislara del mundo y no viajara, dirían, ¿Y qué? todo Pero esto le dígame, pasa ¿y de porque qué no no- conoce ¿De al qué nos mundo. ha servido todos los viajes que ha hecho? ¿Cómo? ¿De qué nos ha servido? Solamente para que Pero la ese es su Argentina juicio. comente, llegó tarde a todos lados. Usted salga a la calle y pregúntele, ¿usted qué recuerda de los viajes de la presidencia? Ay, que llegó tarde, que siempre llega tarde a todos lados. Sí, Pero es se va a verdad. analizar la política. Y bueno, doctor, va a hay que ser todo. realista, vea la realidad también. El país está en muy mala situación, a usted le Pero consta, está, muy sí, mala. claro que Entonces está muy tiene mala. que estar acá, no solo con la pandemia, con la situación económica, tiene que estar acá la jefa del Estado, porque además los ministros no toman determinaciones si no le bajan el pulgar, si no le dicen sí, actúe. Y ella es la que determina, ella o el doctor Kirchner, no más bien el doctor Kirchner. Pero el G20 es importante. Que Sí, esté. la G20 sí, ahí estoy de G20 es acuerdo. importante. Son los países porque nacionales, ahí sí no estoy de podemos estar acuerdo. ausentes, Mirta, porque ya en el Además, G14 nos discúlpame, dejaron afuera. No, el Está G20, México y el Brasil. G20 estoy de acuerdo. Además, pensemos, cada vez que sale el avión, lo que debe costar ese avión, movilizarlo. Sí, ¿Quién fue el otro día que medio que se reía? ¿Quién era? Correa, me parece, el de Ecuador, ¿no? Que comentó Correa. que lo había No hizo llevado. la Correa descripción fue. de lo que era el avión de Menem. Perdón, Sí, sí, ¿a, no, cuál de eso los lo aviones, dijo. ¿a cuál de los aviones nos referimos? ¿A aquel Al tango. ¿Al tango o a uno anterior donde no le gustaba y entonces obtuvo que un empresario le prestara su avión particular? ¿Quién ¿A era el quién se te empresario? refiere? ¿Menem o a- Qué ganas de saber quién era el empresario. No, Menem no. Está hablando de Menem. No. Hay un viaje. No, Correa de la- dijo que el avión era el de Menem, Exacto. el que sí, lo dijo el presidente de Ecuador. Sí. Pero hay un viaje anterior. ¿Y qué me está queriendo decir, doctor? En televisión hay que hablar claro. Gracias. Estoy queriendo decir, la insinuación es una manera de hablar claro. A ver, pero insinúe más a fondo, a ver, insinúe más a más. fondo. Hay un momento en que ella sostiene que un determinado avión no servía para uno de sus últimos viajes, ¿no? Y entonces algún empresario, creo que vinculado al grupo del petróleo, le manda desde Europa su avión particular, ¿no? Y ella viaja en avión particular. Yo estoy queriendo saber, y esto es materia de investigación judicial, si eso lo pagamos. Y entonces usted, además de contribuir con sus impuestos a pagar la infraestructura normal de la unidad presidente, que a eso se refiere, o si también hubo que pagar un alquiler. Y si no hubo que pagar un alquiler, si fue un acto de bondad, me pregunto si ¿A cambio de qué? Bien, ley de ética ¿A pública. cambio de qué? Ley de ética pública, muy Yo bien. te doy, pero vos me das. Ajá. Yo te proveo el avión, pero vos, Así es. me firmás estos Así es. Además, contratos. porque el episodio al que se refiere el doctor Moner Sanz demostró también
una gran parcialidad y discrecionalidad en el tratamiento de los distintos empresarios. Por esos mismos días la presidenta había hecho una acusación pública muy dura al grupo Techín que no trajo de Venezuela sus recursos a la Argentina. Al mismo tiempo que permitía a los empresarios petroleros que se hubieran llevado una cantidad de millones de dólares al exterior en el mismo periodo sin haber hecho ninguna observación de eso y aceptando de los mismos grupos empresarios que le facilitaran el avión para hacer el viaje, ¿no? Cuando además en el medio se olvidan la cantidad de recursos que ellos mismos, siendo gobernantes de Santa Cruz, se llevaban al exterior y de los que todavía no rindieron cuenta. ¿Dónde estará esa plata? ¿Dónde estará Margarita? ¿Usted sabe, doctor Moner Sanz? Hay dos versiones, pero hay un tema muy importante. Porque Acevedo dijo que la iban a traer. Qué bien Acevedo. Sí, muy bien Acevedo. Pero ahora no dice eso. Ahora no Acevedo. dice eso. Eso no lo dice ahora. Ahora no. Lo dijo en su momento, cuando fue, como subió como gobernador. Usted sabe que porque era su intención, yo lo conozco. Es muy buen tipo. Yo me acuerdo del grupo Talcahuano. Muy bueno. Claro. En el grupo Talcahuano, él era el único parlamentario, él y los 13 o 14 más que conformaban el grupo parlamentario, cuando se encontraban con un sobre en el pupitre, y se entiende lo que es sobre, perdón, con dinero, porque si no usted me va a acusar de que insinúa. Entonces ¿me está hablando de sobornos? Sí, devolvía ese sobre. El grupo Talcahuano devolvió eso. Es verdad. Después Acevedo, que cree inicialmente... Aquí hay un protagonista del tema, a mi derecha, que hizo la denuncia. Ya sé, pero hizo la denuncia, usted hizo la denuncia. Pero fuiste el único que te atreviste a hacer la denuncia, Antonio. Fuiste el único que se atrevió a hacer la denuncia. Lo que pasa es que no tengo reconocimiento de eso. He sufrido mucho más por hacer señor, la denuncia eso que por no verdad. hacerla. Claro, es verdad. Pero igual, Es yo verdad. no me amedro. Pero eso de lo que dice él, y yo soy testigo, porque yo soy muy amiga de Gerardo Contegrán, que es integrante. Sí, claro, Era del grupo Talcahuano. Y que ella también conoce perfectamente porque ahora pertenece al grupo de la coalición. Y además éramos diputados juntos. Éramos diputados juntos, claro. Un tipo excepcional, un tipo decente. ¿Cómo ha reaccionado Acevedo? A ver, pero Acevedo no pero sabe. los kirchneristas cuando se dan vuelta pegan, porque el caso de Alberto Fernández también, ¿no? Los conocen demasiado. Pero Acevedo se volvió a su pueblo y ejerce como abogado y da clases en la universidad. No tiene ninguna prebenda ni ninguna ventaja. Fue gobernador de Santa Cruz. Usted sabe que yo me he gobernador. ofrecido como testigo en el tema del presunto enriquecimiento patrimonial del matrimonio, ¿no? Porque me apareció en un reportaje que le hizo un matutino. Sí, lo leí. Yo lo leí. Maravilloso. Me pareció que era de una transparencia, de una rotundidad lo que estaba diciendo. Sí. Margarita, ¿y qué pasó con Carrió que no quiso asistir a los... ella quería que se hiciera en el Parlamento, ¿no? En el Congreso, la doctora Carrió. Sí, yo creo que hay que separar los distintos tipos de diálogo que hay que tener. La coalición había reclamado que el diálogo fuera amplio y parlamentario. Y hace 15 días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Fellner, convocó a todos los bloques políticos del Parlamento, participó Adrián Pérez, que es el presidente de nuestro bloque, y allí aceptaron la agenda amplia y parlamentaria tal cual la coalición pedía, e incluso fueron muy amplios en la incorporación de todos los temas que nosotros estábamos reclamando. El otro diálogo es el diálogo convocado por el ministro del Interior a los partidos políticos. Y yo creo que no hay que confundir los temas que son de discusión parlamentaria y los temas que son de discusión de los partidos políticos. Muchas veces... ¿No cree que se debe hacer en el Congreso estos diálogos con los ministros? Es que eso es lo que se está haciendo. Por eso, pero usted asistió a uno que no fue en el Congreso. Claro, pero era para discutir exclusivamente con los partidos políticos los temas de la reforma política. Sí, pero Lilita no creyó en que eso diera como resultado una cosa veraz. Y entonces, y yo te cuento que hablo de afuera porque no estoy en la coalición. Yo comparto con ella todas las dudas pero respecto yo no del sé gobierno. Si no tenía razón. Todas las dudas las comparto respecto de Estuvo la gobierno. diputada Bullrich el otro día acá sentada, Patricia, y dijo, bueno, dentro de un tiempo nos van a reconocer la actuación nuestra. La escuché. Lo dijo. Lo que ocurre dentro de un es que tiempo aún, van a apreciar la posición que hemos tomado, no a aún valorar. con el riesgo de equivocarse, aún con el riesgo de una nueva frustración, de que el gobierno vuelva a engañarnos con
esto. Creo que para quienes hemos reclamado durante 5 o 6 años diálogo y hemos criticado a un gobierno que no habla con los partidos políticos, nosotros no podemos negarnos hoy a sostener el diálogo que le reclamamos a ellos. Lo que pasa, ¿no? Margarita, visto de afuera, es que el gobierno actúa como si hubiera ganado. Y no ganaron. Exactamente. Son perdedores. Bueno, ustedes son los ganadores. yo creo que la oposición. convocatoria al diálogo es un reconocimiento de los errores del gobierno, de su derrota y de su debilidad. El cambio que hubo entre el discurso de la presidenta del lunes 29, cuando ella sale y dice, perdimos por poquito, no va a haber Ganamos ningún cambio en el Calafate. ministerio, dijo, no va a haber ningún cambio en el ministerio, en los ministerios. Sí, que tiene razón, si no hubo. Y unos días Hubo un después, enroque, claro, bueno, rotaron ese de es el lugares. tema. Yo creo que hay una cantidad de gestos que se han dado que lo que demuestran no es la convicción del gobierno, sino la necesidad del gobierno. El gobierno está necesitado porque está muy debilitado y tiene que recuperarse y entonces... El tema del campo. Si yo fuera la presidenta, yo el día de la gran fiesta del campo de la rural, yo me presento, yo voy. Yo estoy segura que no la silbarían, quizá no la aplaudirían mucho, pero sería un gesto fantástico, doctor Cafiero. La verdad, sí. Claro. Es la presidenta de todos los argentinos, Claro. no es de un sector, Eso es no lo es que de un tiene que- grupo, eso es lo es que de todos tiene que nosotros, es incorporar nuestra ella. presidenta, que merece nuestro respeto. Claro. Entonces yo estoy segura que la gente de campo sería muy discreta, quizá, no creo que la silbaría, No, ¿se acuerdan y además es la famosa mujer, silbatina? Porque esto es un barómetro, la rural, ¿eh? No, la silbatina que le pasaron por televisión fue Alfonsín. Alfonsín, por eso. Pero ella es terrible. mujer y yo creo que no. No le chifran a las mujeres. No, ustedes nos además hacen yo bastantes creo- cosas. Yo creo que la cállate. gente valoraría mucho su presencia, sería una apertura, Una una forma de decir, bueno, presidenta. señores, a partir de ahora dialoguemos, porque con el campo tienen que solucionar el tema sí o sí. Mira, yo leí una Son carta al millones lector. y millones y millones que está perdiendo Argentina, así que... Una carta al lector maravillosa, leí ayer en La Nación, de un señor que escribió que encontró una moneda en su casa y la miro, era del año 42. la leí, Y se dio apasionante. cuenta que era cuando él nació, Sí. que seguramente la mamá la guardó por eso. Sí. Y la moneda, que era de 1 peso, de 2, ni me acuerdo el valor, tenía una cabeza de vaca y un trigo. Ah, mira. Porque evidentemente era el reconocimiento riqueza, al país claro, agrícola claro. ganadero. En la moneda. En la moneda. ¿Te das cuenta? Sí. Claro. Me pareció Y hermosísima. sí, mientras no la solucionen carta. yo la leí la carta, sí. Mientras no solucionen el tema del campo, que usted tiene una obsesión con la soja, ¿eh? ¿Usted vio? Sí, además, Margarita. algún día se Hay va a mucho escribir... resentimiento. Algún día se va a escribir la historia del No, hay voto mucha no plata. positivo, porque pregunto a los que saben de política, No, usted no sabe nada de política. pregunto a los que ¿Usted saben habla de política. codos? Del Claro, vicepresidente. porque Pero mire usted. ¿cómo hubiera sido la historia si el voto hubiera sido al revés? Es cierto que es muy difícil contestar una abstracción. Y además usted me va a retar después, así que... Yo no reto a nadie. Cambio de opinión. Con las abstracciones. Con las abstracciones, ¿no es cierto? Claro. Pero, Eso es contundente, a mí me gustan pero a las cosas partir de ahí, allí hay una definitivas. especie de enajenación del matrimonio presidencial, una especie de locura que los va a llevar a ser derrotados en Catamarca y entonces por eso modificar la ley para anticipar esto y después ver que no llegaban y entonces inventar las candidaturas testimoniales. Es decir, no hemos dado, mi querido amigo Cafiero, no hemos dado una lección de partidos políticos precisamente por supuesto que no. ordenados, Por eso es lo que precisamente estamos- coherentes Por y eso, demás. por eso estamos en la tremenda tarea de reivindicar, diría yo, de revalorizar el rol de los partidos y de los políticos. Y queremos hacerlo en conjunto con otras regiones del mundo. Esto no es un problema argentino, es un problema cuasi universal. La gente no cree en los políticos. Sí, los ya lo sé, argentinos, Mirta, es una por eso lástima. hacemos esta reunión. Es una lástima, sí. Por eso hacemos esta reunión. ¿Dónde se Pero, reúnen? volviendo No al creen en gobierno, los ¿usted políticos. cómo puede ¿En qué creen? catalogar? ¿En los empresarios? En el Ministerio No, de- ¿En tampoco. los militares? En el Ministerio No, de- ¿En qué no. cree la gente? ¿En los deportistas? Jueves, ¿En qué 10:30. cree la gente? No, en los Hay que ir a argentinos escuchar en a general, Ah, en sí, general. sí, pero eso es demasiado vago e indefinido. Bueno, ¿y en qué quiere usted que cree la crean? gente? ¿En qué quiere usted que crean? Quiero ¿En qué? que crean en la política.
No. Que crean en las ideas. No creen en la política. Que crean en la lucha por las No puede creer en la ideas. política cuando se vota un señor y después no asume Pero su cargo. son accidentes No, de la no política. son accidentes. La Mire lo que política- decían en el exterior. La política es la profesión más noble del ser humano. Mire, no lo digo yo. esta mañana lo lo dijo escuchaba, Pablo lo II. escuchaba a Massa esta mañana. Está en Tigre, ya asumió. Yo dije, a ver, espere. Lo votaron como, ojo, le tengo muchísima simpatía, también, porque es pero un un hombre horror, encantador. horror. Cuando estuvo al frente del ANSES fue adorable. Fue bárbaro. No sé por qué lo Fantástico. sacaron. Bueno, lo votaron como intendente de Tigre. Pasó a jefatura de gobierno. Vuelve otra vez a Tigre, habiendo... No, primero candidato a diputado. Candidato a diputado. Vuelve a Tigre habiendo sido elegido candidato a diputado y hoy le preguntaron si iba a asumir y bueno, en diciembre va a decidir, dijo. Lo escuché por radio esta mañana. Mentira, no va a subir ayer nada. decía lo contrario, es decir, hoy escuchó usted Sí, que sí iba a tiene asumir, dudas. pero dijo que iba a decidir en diciembre, que ahí iba a resolver. Ayer dijo que estaba feliz de vivir en Tigre. Sí, bueno, es lo que quiere es estar en Tigre. Y además a la Yo mujer creo que le fue es muy bien. cierto, que le va muy Ante la bien. ira del presidente, ¿no? Le fue muy bien Porque a la él es mujer. muy bueno y muy inteligente. Sí, lo que sí, hizo, es un hombre yo no sé por- encantador, encantador. Lo amo yo, no sé Pero por usted qué lo piensa sacaron de un gobierno que ANSES. la presidenta no habla con el vicepresidente, que no les mandan dinero a las provincias que no han ganado la elección. Es terrible, señores, lo que estamos viviendo. Es terrible. A mí yo tengo libertad para decir lo que pienso y si me sacan y me prohíben y me investigan, que no me investiguen nada porque pago mis impuestos hasta el último centavo y pago muchísimo, muchísimo. Y los intendentes que Cierto. sacaron más votos que la fórmula son castigados, Son castigados, sí. especialmente. Son los traidores, los llaman los traidores. Pero hay que mirar este tiempo, me parece, con la esperanza Usted de que está algo muy ha empezado a componedora hoy, cambiar. Margarita Stolbizer. No, pero Usted tiene razón que es la Margarita, oposición. no Yo se lo que puede. yo creo que la visión que la gente espera Yo de sería terrible nosotros como diputada. es una visión esperanzada de que algo cambia. Y cambia gracias a la gente que empezó a cambiar. Que ellos hayan perdido la elección como han perdido, en distritos importantísimos como Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Cruz. Santa Fe. Y Santa Cruz está demostrando que las cosas empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar porque la gente está harta de que la Hablando de engañen. cambiar, a mí el más hábil me parece Scioli, que está cambiando. muy hábil me parece. ¿Eh? Bueno, pero Scioli Está nos ha enfrentando al convocado, gobierno de nosotros algún vamos a modo. estar esta semana con Sí, él lo sé, sí. en una reunión. Y Por lo pronto fue a la rural, fue al campo. Bueno, también Cuando yo ahí digo hay la que rural ver parece cuánto- que dijera los terratenientes, Sí, claro, no es los así. otra vez salió la palabra oligarca, yo creo que no Qué la voy a escuchar antigüedad. más. Falta que salga cabecitas ¿Usted cree negras. que no hay oligarcas y ¿Se acuerda? gorilas en la política argentina? No. ¿Que han desaparecido? No, creo que hay Existen. oposición, creo Ah, que hay claro, sí que contrarios. existen. Oposición. Creo que La hay oposición oposición. ganando el 28 de junio y mirando este 27 de julio, es decir, casi un mes, ¿está contenta con lo que ha construido como oposición o se vuelve a someter al calendario y a la metodología que le imponen los perdedores? ¿Y para qué la pregunta, Margarita? Tiene razón, yo estaría contentísima que toda la oposición se uniera, Margarita, Sí, porque es la única primera- manera de ser fuerza. Primera cuestión, yo creo que lo valioso del resultado de la elección es el equilibrio. Me parece que hoy hay un poder mucho más equilibrado y esto hace que la Argentina sea un país necesariamente de acuerdos donde ninguna fuerza absoluta se queda Tengo con que las ir a una pausa. decisiones o decide por todos en realidad. Tengo que ir a una pausa, si me permite. Perdón, Margarita, después continúo con usted. Mirta, gracias a usted y al mensaje que leyó en su programa, se comunicaron con nosotros de la clínica del doctor Quiñones y van a atender a mi marido de forma gratuita. Siempre le vamos a estar agradecidos, Mirta de Villa de Mayo. Bueno, muchas gracias por el mensaje, Mirta. El doctor Quiñones es el hijo Es de la el hijo doctora de la Hilda doctora Molina, cubana, ¿no? sí. La cubana, sí, la doctora cubana. Mirta, por favor, pídale a los políticos que hagan algo por el tema de la desnutrición en el Chaco. Han pasado un informe ayer que fue patético realmente. Es terrible cómo viven los chicos ahí. Verónica de González Catán, y deja su teléfono. Bueno, capitán. Pero cómo viven en el conurbano, En el Mirta? conurbano, Sí, no, sí. El conurbano Está tiene 3 lejos, generaciones de analfabetos. Qué barbaridad. Yo me pregunto qué vamos a hacer dentro de 10 años. Porque el analfabeto... primero, ¿por qué no van a ser víctimas del Paco, Mirta? Sí. Si nadie le dice te quiero, nadie le dice sos importante, nadie le dice servís para algo, nadie lo educa para que sienta que pertenece, no tiene pertenencia. Entonces se escudan el Paco bueno, vuelan, como dicen ellos, vuelan, sí. para olvidarse de la realidad que los acompaña. Y nadie se preocupa de eso, yo no entiendo. No entiendo cómo los chicos que están en la calle, que deberían estar en edades, que están en edad escolar y deberían estar cumplimentando la educación,
¿Cómo no hay una obligatoriedad? Que existen las leyes, perdón, porque yo me encargué de producirlas. Existen las leyes para que el gobierno se haga cargo, los ponga en un hogar sustituto si la casa no puede contenerlos, y los mande a estudiar, Mirta. Y los mande les dé un oficio. Se cerraron las escuelas de artes y oficios en este país nuestro. Todo eso es la pobreza. La pobreza, mira, todo eso lo genera la pobreza, la miseria. La pobreza. ¿Y por qué no se sienten que son queridos? En gran medida la pobreza y la miseria son las consecuencias de la mala política, de los políticos corruptos, de los políticos que se enriquecen a costa del pueblo que cada vez es más pobre, y los chicos desnutridos, los chicos que terminan después en el Paco, son consecuencia de la pobreza en realidad. Eso, pero no, lo origina la pobreza. Los padres que tienen que salir a trabajar, el padre y la madre, los chicos que se crían solos. ¿Dónde se crían? En la calle, con malas compañías. Con malos alimentos. Pero para eso tiene que haber un Estado sin colegios, para sin eso educación. tiene que haber un 40% Estado que no termina la escuela primaria. Hoy El conurbano bonaerense. El conurbano que ha recibido tanto dinero. Tanto dinero. En la época de Menem, ¿se acuerda? Sí. Diariamente recibía una fortuna. No, No, 2 millones de dólares Chiche para Dualde, gastar por día, 2 millones diario. de dólares No, para lo que pasa es que con gastar Chiche por Dualde día, se había creado el régimen de Manzanera, que Sí, es una sí. cosa que hizo Cuba y Chile, y realmente esas mujeres Eso se estuvo ocupaban bien, del sí, alimento de los menores. Pero en esos lugares la Pero- gente sigue tomando agua contaminada y se sí, enferman claro. y después van a los hospitales. Porque no donde hay redes pueden- locales claro. y no hay agua potable. Y quizá a los gobiernos les convenga tener esa cantidad de Voy a gente aceptar humilde. esa tesis, disculpe Mirta, eso de que los políticos queremos más pobreza y exclusión porque queremos los votos. Y a lo mejor usted no, pero otros sí, por doctor. favor, eso Ella se- dijo al gobierno. Al gobierno. No dijo Pero necesariamente eso lo a todos. escucho o lo leo de algunos de los Bueno, más pero eso destacados no es de ahora, columnistas toda la de vida se ha Argentina, hablado que de pronto diciendo que los políticos queremos más pobreza, más exclusión, más miseria, porque eso Doctor, nos doctor deja de Cafiero, rehenes a los de pronto los pobres y los analfabetos Cualquier cosa acá votan es creíble. al partido aquel que le da más bienes, que le ofrece más cosas, ¿eh? No, pero además se ha instalado un sistema clientelar muy perverso, pero muy perverso, que es el que termina estableciendo una relación con las personas a las que asiste como pobres y no que el Estado los atiende como ciudadanos. ¿Quiénes Ese van es a, el gran a las problema que reuniones tenemos, políticas? ¿eh? A mí me pagaron por venir. La mayoría dice eso. A mí me pagaron Y a por veces no venir. saben ni No por qué es. van. Y el plan familiar, si no te lo sacan. No sé, Ay, doctor, me parece que usted vive en otro país. No ¿eh? es tan así. Doctor Moner Sanz, No ¿se sabe rebajen quién se...? la calidad moral de los pobres. No es tan así. No es me tan haga así. decir lo que yo no he dicho, ¿eh? Yo no he dicho eso en absoluto. Pero que los explotan, los explotan. Cuanto más analfabetos y más pobres, te Sí, doy- más políticos. No, No, pero los- Sí, no, eso no más o votan. menos el mensaje Pero no directo es que está así, viniendo. Antonio, no es Si no lo así. dijo, La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que tiene hambre no puede pensar. Y entonces ahí es donde consiguen sus votos, ahí es donde... No es como decía piense Margarita, así de los es clientelismo pobres, aunque político. tengan hambre, no piense así. Bueno, está bien. Son dos visiones diferentes. Qué peleador del que mundo me y de ha la venido hoy, política. qué Pero barbaridad, sí. pensar que yo lo aprecio. No coincidimos en nada hoy, doctor. Muy bien. Doctor Moner Sanz, ¿sabe quién se quedó con la coima del caso Skanska? Pregunta Viviana de Almagro. Es interesante el tema Tengo porque... que ir a la pausa, ¿eh? Ah, bueno. Me disculpa, después lo hablamos, ¿eh? sí, Porque cómo tengo no. que ir. Doctor Peugeot, usted es un excelente médico. Da placer ver con el cariño y cuidado que trata a sus pacientes Karen de Martínez. Y le deja un teléfono. Se lo voy a pasar, ¿eh? ¿Cómo no? ¿La conoce ¿Cómo no? a Karen? Sí, sí, Ah, sí, bueno. sí. Franco, la bebé. Irma Roy, no minimice al pueblo. El pueblo sí entiende y sí nos importa el enriquecimiento ilícito de quienes nos gobiernan. Raquel de Jesús María. Yo no lo sé. minimizo. ¿A qué vino esto? No sé. No, que yo dije que Comentario, realmente perdón, la doctor, gente no pasa nada. entiende muy bien esta cosa Ah. de las Ah, progresiones sí, sí. matemáticas Sí, sí, sí. de las riquezas. Yo no minimizo al pueblo porque trabajo para el pueblo, así que... Pero mire, el No fue mi diputado intención. electo, el diputado Francisco de Narváez, hizo un comentario, a mi modo de ver, desgraciado e inoportuno, diciendo que era más rico que los Kirchner. Así dijo. No me parece oportuno. No, pero fue una broma. Sí, Porque pero le dijeron, esas él dijo, bromas son muy ¿cuánto tienen? peligrosas, 46 millones. Ah, yo tengo Ojo más. que este canal, uno de los principales accionistas es- Sí, pero son es esas Francisco bromas, Narváez. viste, que caen Pero, mal. sí, hay frases desafortunadas. Desafortunadas, Todos sí. decimos, yo también las digo, y usted también, doctor. Que hay Qué frases bueno, desafortunadas, Mirta, que ella las usted dice haya y vos dicho también. que puede decir esto en este canal. Esto es muy bueno. Ah, sí. Esto Sí, la califica es verdad. usted, ¿eh?
Doctor Moner Sanz, hay pocos hombres como usted. Por favor, investiga a todos los políticos corruptos y que se los juzgue. Ana María de Ramos Mejía le deja un teléfono. Irma, sos una gran persona y excelente actriz. Te quiero mucho, gracias por todo lo que hiciste por mí. Andrea de Córdoba. ¿Sabes de qué se trata? Sí, sí, bueno, una dulce Andrea, muy gracias. Bien. Perdón, Andrea. doctor, ¿eh? Gracias. Y aquí preguntan que se quedó con la plata, de la coima del caso Skanska. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Muy bien. Toma un poco de vinito. Bien, vamos a hacer un brindis, venga. Así no nos peleamos. Venga, no le doy un poquito. Espere que le doy un poquito. Espere, baje la copa. Ahí Lo está. acepto, justo. Ahí está. Bueno, por ustedes, señores. Bueno. Bienvenidos, Margarita, Muchas gracias. doctor Muchas Peugeot. Margarita, Bien francés, muchas Peugeot. gracias. Sí, Buenísimo los exacto. No actores. es como el auto Peugeot, no. Salud. Con CH es usted. Con CH, exacto. Doctor Moner Sanz, Irma querida, mi amiga de toda una vida, Muchas por vos, gracias, querida. Y por tu hija también, por Carolina, que está haciendo un programa para San Luis. Muy sí, bien, hace un me programa de dijeron. reportajes. Muy bien, pero ¿eh? excelente, porque además lo escribe. Ah, lo escribe ella. Lo escribe, mirá vos. lo arma, llama a la gente, hace todo, la producción. Le mando un beso a Carolina Sí. Papaleo, ¿eh? Gracias. Qué bonita está, preciosa. Está muy ¿Y se bonita. terminó Florida Cero? Sí, pero entre que al final ya estaba mermando la gente porque eran lugares reiterados. Claro, sí. Y además vino la gripe. La gripe, claro, Y entonces decidieron terminar la obra. ¿Vos vas a grabar hoy en Video Matches? ¿Dónde me dijeron? ¿Vas a No. grabar? Sí. No, Ah, yo tengo una información. Nunca ¿Usted? supe. Ah, te juro. No, yo sí. Comuníquele. Te juro, en internet lo leí. No, pero es una Te noticia, juro. una noticia Búsquemelo equivocada. en internet, a ver Ay, qué me lo busca, gracioso. chicas. Es una noticia equivocada, no tengo ni idea. Te Capaz que juro, lo te doy mi están palabra de honor que lo leí esta mañana. Nunca me llamaron de Ideas del Sur, no sé cómo puede salir Para eso. los compadritos, esas cosas, así como Sí, una que cosa lo veo que me divertida, encanta. simpática. No. No, sí, yo voy esta noche. Ay, qué sí, gracioso. sí. Pero Bueno, esta noche ¿a cenar? vamos. ¿A cenar? Que voy a ver el Yo programa. no sé qué han porque- preparado. ¿Qué me pregunta usted, doctor? Sí, sí. Yo no sé qué han preparado. Es toda una sorpresa. Ellos dicen Pero que voy va a haber con una muy mesa. buena- Eso Que va a ser anunciaron. como una cena. Anunciaron Sí, que iba a haber una sí, mesa. Pero Ella voy pidió- con buen ánimo voy, con ganas de ir. Pero y usted de no hacer. pidió un sándwich de salame. No lo acabamos de escuchar. En el camarín, una pizza, también me gusta la ¿Le puedo pizza. hacer una pregunta? Sí, sí. Estoy en el aire. ¿A ¿eh? usted le parece Por las dudas, por decir la mosca. prestigioso, útil, que los candidatos políticos se elijan a través de las audiciones del Gran Cuñado? No se eligen a través de las audiciones, Bueno, no se eligen. son los que No influencian se el eligen. pensamiento No y el se- voto de la no, gente. no, Mire se que hacen lo más que hemos caído. populares Pero eso, por algunos. supuesto, no se toca No, porque no es se un eligen. círculo privilegiado de los comunicadores. Pero es así. Yo nunca he visto. ¿Usted qué cree? ¿Que los que eligieron los eligieron por Gran Cuñado, VIP? Algunos. No era VIP, Gran Cuñado solo. Algunos se Eso no es orientaba el la voto. deseducación de la cual hablaban claro, es lo que ellas. hablamos Esto, de recién. alguna Eso no manera es era el café. elemento. Bueno, volvemos a lo anterior. Entonces, ¿eso no es la deseducación de la cual hablaban ellas? No, claro que no. Es deseducación. Y es lo que estoy dice. diciendo. Eso es lo que dice. Bueno, Entonces, pero el hecho existe. sí, bueno. El pero- hecho No, de le que da una los gran programas popularidad, de los televisión hacen famosos, les da una gran influencian popularidad. la opinión y el voto de la gente está correcto, está de alguna manera constatado por la realidad, ¿no? Y esto Bueno, es- Cristina esta es la Cristina gran, no ganó. esta es la gran, Kirchner no la ganó. gran conquista que hemos Kirchner logrado. no ganó y era una buena imitación la que hacía. Muy Felipe. buena, Y no muy ganó. buena. Muy bien, para En divertirse cambio, un a de rato, Narváez lo hicieron pero más no para famoso. elegir un candidato, Mirta. Ah, no, eso es Mira más dónde serio, hemos por favor. llegado. Tanta polego, tanto diatriba con los políticos. Pero, doctor y ahora los Cafiero, hemos reemplazado. en la Argentina todo Los es hemos posible. reemplazado por las caricaturas que nos brinda el Gran Cuñado. Y en todo caso, Yo ¿por no qué? lo veo, pero Y en todo caso, ¿por qué? A ver, de usted la por respuesta. la no, influencia porque- de los medios de comunicación. No. Sí, señor. Por perdón. el rating, por lo que devenga el rating. Porque sin Se ninguna con- duda la influencia del rating es sensacional. Pero por el otro lado, si el país tuviera un nivel promedio de más alta educación, cosa muy bien No subrayada acá, sucumbiría, no sucumbiría, no y sucumbiría menos ante pobreza, eso. tendría más resistencia para escuchar el Totalmente, show. Tendría su propio No, criterio. lo vería, pero luego No, está claro, pero tendría su propio discerniría, criterio. claro. Es Evidente. que toda sí. la televisión está Tiene una, desvalorizada. sí, tiene una influencia muy grande en la Tiene población. una influencia Muy grande, fenomenal, muy grande, sí, sí. fenomenal. Por eso hay que tener mucho cuidado con Los lo que medios se de dice. información. Cuidado con son lo que los se dice. orientan la ¿Sabes? opinión Mi hija, pública. que es coach Son los que definen ontológica. las grandes causas Mira, nacionales. mira. ¿A dónde Rada- hemos ido a pagar? Rada y Roy, señora, cantarán la actualidad junto a los tangueros de Showmatch. Hoy.
el Negro Rada y a Irma Roy, en el conventillo más famoso del país. Yo lo leí esta mañana, gracias Pero por qué traérmelo. gracioso. El viernes por la tarde, el uruguayo en Rally Mediático por estos días grabó su participación en el segmento. ¿Y vos no la Bueno, y grabaste? dice que vos lo vas a ¿Cómo grabar. voy a grabar si no me llamaron Esta nunca? tarde, No, hoy. lo que pasa es que ¿Hoy no qué quiere es? invitar. 26 que soy, No no, quiere 26. invitar. Pero es mentira, si me hubiera Esta tarde, causado no, mucha lo gracia. dice seguro. Esta tarde será el turno de Irma Arroyo en las grabaciones en La Boca. Para la participación de la actriz y exdiputada, el tema girará en torno a los problemas políticos que atraviesa el país y la interna justicialista. Y la fuente es puro show. Yo lo leí esta mañana. qué gracioso, Yo me levanto y qué gracioso. miro mi computadora. No, te juro, nada. a ver qué es lo que dice. Bueno, vamos a la pausa, señores. No, ya no Volvemos te llaman enseguida porque cuando no viene el podés productor. grabar. Ay, yo lo había extrañado estos días que estuvo de licencia usted. Me extrañaba, estuvo de vacaciones. ¿Dónde se fue? ¿A San Luis? Bueno, hace así con la cabeza. Quedó en suspenso si se sabe quién se quedó con la coima del caso Skanska, ¿eh? Cuántas coimas, Dios mío, que uno nunca sabe dónde van a parar. Jurado número Creo que 7. sobornos, al revés, Sí. ¿sabe cómo se lee? Son robos. Son robos. Son robos, qué bueno, qué bueno. ¿Le gustó? De ahí debe estar creada la Me he palabra. ganado los sesos en mi casa pensando en esto. Hace tiempo que le digo. Vamos a la pausa, señores, volvemos ya inmediatamente. Ya volvemos enseguida.